Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17, pero como siempre vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra proclama que tú eres el Rey de la gloria, Señor. El Señor Todopoderoso, el Rey de gloria, Padre. Y te pedimos, Señor, que en este estudio, a través de la enseñanza de tu palabra, en la medida en que tú, a través de tu Espíritu, nos ilumines tu palabra, Señor, nos ayudes a ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria y ser transformados mediante tu presencia en nuestras vidas, Padre, guiándonos y enseñándonos. Padre, somos tuyos, dependemos completamente de ti, así que obra en nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, entonces seguimos nuestro estudio por Filipenses, la epístola del gozo, como siempre hemos visto. Que es el gozo, es la alegría o la felicidad cristiana, y lo principal que hemos visto una y otra vez, y lo seguiremos viendo hasta el final de nuestro estudio, es que la felicidad cristiana, el gozo, está conectada a nuestra manera de pensar, está conectado a lo que nosotros creemos, por lo que nada va a cambiar en nuestras vidas hasta que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, hasta que nosotros cambiemos nuestras creencias y estén basadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, lo que creemos determina cómo nos sentimos, lo que sentimos, nuestras emociones, y lo que nosotros hacemos. Y hemos visto en los capítulos anteriores de Filipenses que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, capítulo 1, una mente sumisa a la voluntad de Dios en el capítulo 2, y hemos estado viendo en el capítulo 3, que vamos a estar, Dios mediante, terminando hoy. Necesitamos tener una mente libre de religiosidad, y más bien enfocada singularmente en el Señor. Queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente libre de religiosidad. La religiosidad nos roba el gozo. Tenemos que tener, en vez de religiosidad, una mente enfocada singularmente en el Señor Jesucristo. Y bueno, a manera de preámbulo, nos toca el versículo 17, pero voy a leer desde el 12, a manera de texto previo aquí, donde leemos, en versículo 12 del capítulo 3, Pablo nos dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos o los maduros. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Y eso lo hablamos extensamente la semana pasada, y el enfoque de hoy es en el versículo 17, donde Pablo nos hace una exhortación. Y Pablo dice: hermanos, dice en el versículo 17, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado nosotros, pues, ¿no? Como les he dicho a menudo, y ahora repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Aparentemente hay un grupo de personas que están teniendo un tipo de comportamiento que hace que Pablo se le salgan lágrimas en el medio de esta epístola del gozo, y Pablo sin embargo menciona lágrimas al pensar en estas personas que se están comportando como enemigos de la cruz de Cristo. Y vamos a ver qué es eso. Pero aquí Pablo nos exhorta: fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Es decir, observen y recuerden el modelo que nosotros le dimos. Y tengan cuidado con los que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Pero, ¿quiénes son estos a los que Pablo llama enemigos de la cruz de Cristo? ¿Quiénes son estas personas? Y no podemos... siendo estrictamente bíblicos, no podemos decir con exactitud de quiénes en específico Pablo se está refiriendo. Pero lo que sí podemos discernir y ver en el contexto es cuál era el destino de estas personas y cómo vivían y lo que enseñaban. ¿Okay? Mira, y vamos a ver de forma paralela, para que veamos un poco de comparación o de aplicación al día de hoy, y vamos a ver que lo que estas personas enseñan, o lo que estaban enseñando, a los cuales Pablo se estaba refiriendo, se parece mucho a la doctrina contemporánea del nombra y clama.
¿no? Del pura salud y riquezas, el aquí y ahora, pura salud y riquezas aquí y ahora, lo que llaman la doctrina de los predicadores del Evangelio de la prosperidad. ¿Okay? No importa tanto la santidad, sino que es nombre y clama, pura salud aquí, todo Dios quiere que todos seamos ricos y famosos y que todos tengamos salud acá y Dios quiere de tu mejor vida ya. ¿No? El evangelio de la prosperidad. Pero mira, el punto es que no podemos decir con exactitud de quiénes en específico Pablo se estaba refiriendo, pero podemos ver cuál era su destino y cómo vivían y qué enseñaban. ¿Cuál era su destino? Mira, ahí está. En el versículo 19 dice, su destino es la destrucción. Es decir, su destino es la miseria eterna, el infierno. Y esto, espérate un momento, ¿no? Son palabras mayores que meritan nuestra atención, ¿ok? Estos patas enseñaban algo y vivían de una manera que parece que Pablo los llama enemigos de la cruz y estos patas no están salvos, o sea, se llaman cristianos y sin embargo dice Pablo aquí que su destino es la destrucción, forma de decir que su destino es la miseria eterna, el infierno. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo dice esto? Mira, bueno, sigamos leyendo en el versículo 19. Dice, su destino es la destrucción. ¿Por qué? Mira, porque adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y ahí en esas tres expresiones hay bastante comida para meditar bíblicamente. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Vamos a analizar esas expresiones una a una. La primera que quería analizar es la que adoran al Dios de sus propios deseos. Estas personas adoran al Dios de sus propios deseos y la Biblia de las Américas lo traduce más literalmente, cuyo Dios es su apetito o su estómago. ¿Qué son esta gente? Mira, adoran al Dios de sus propios deseos, viven para satisfacer los deseos de la carne, no para satisfacer la voluntad de Dios. Ellos viven para satisfacer los deseos de la carne. Es decir, esta gente todavía creen que la felicidad está en satisfacer sus propios deseos. Por eso es que Pablo dice que adoran al Dios de sus propios deseos. Todos adoramos a un Dios. Los lugares, las cosas que tú buscas y que las cuales tú añoras, las cuales tú trabajas y buscas en tu vida, que te hagan felices, ese es tu Dios. Si tú buscas que tu trabajo, que la felicidad está atada a tu trabajo, de tu trabajo es tu Dios. Si tú dices que tu felicidad está basada en tu familia, entonces tu familia es tu Dios. Pero si tú dices que satisfacer los deseos de tu carne, es decir, tener sexo cuando quiera y poder vivir, no tener que trabajar, o que satisfacer los deseos de tu carne, ahí es donde está la felicidad y eso es lo que tú buscas, ese es el gol de tu vida, bueno, ese es tu Dios. Pero si tú dices que a ti el que te va a hacer feliz es Dios, entonces Dios, el verdadero Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de la Biblia, entonces es tu Dios. Entonces te dice que estas personas adoraban al Dios, ¿cuál? Al de sus propios deseos, al de su apetito, vivían para satisfacer los deseos de su carne. Todavía creían que la felicidad está en satisfacer sus propios deseos. Pero dice al final, y voy a dar otro punto para el que está en el medio ahí se enorgullecen en su vergüenza para el final, pero quiero que vea que atar esta parte con la de que solo piensan en lo terrenal, porque una va con la otra. ¿No? Adoran al Dios de sus propios deseos, viven para satisfacer los deseos de la carne, y solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, invierten sus vidas persiguiendo aquello que por naturaleza es pasajero o efímero. En otra forma de decirlo, malgastan sus vidas enfocados en lo temporal. No, todavía creen que la felicidad está en este mundo en vez de en Dios mismo. ¿Ok? Entonces, pero entonces, esta gente, mira, adoraban al Dios de sus propios deseos y solo piensan en lo terrenal. Y quiero que vean que de esto todos tenemos un poco, ¿ok? Porque nosotros hemos recibido de Dios una nueva naturaleza que busca a Dios. No quiere decir que no vivamos todavía presos en el viejo hombre al cual tenemos que decirle que no. Porque yo nunca quiero enseñar aquí a como que cuando leemos la Biblia, sí, ellos, ¿no? Cuando los martes estamos en los proverbios o estamos, comentando un salmo, siempre la exhortación es a que la palabra de Dios refleje para acá y no tengamos esta siempre actitud, sí, no ellos, no, nosotros mismos, cuidado conmigo. Pero quiero que veamos aquí que, mira, ¿cuál es la raíz del problema?
¿Por qué Pablo dice que esta gente están destinadas a la destrucción? Mira, porque como dice el dicho, la raíz del problema es un problema de raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? Mira, el dicho lo dice claramente. La raíz del problema es un problema de raíz. Y mira, aquí anoté, mira, el problema de raíz es que esta gente aman al mundo y no a Dios. No tienen el amor de Dios en ellos. ¿Cómo así? Mira, Juan 5:42, Jesucristo lo dice de esta manera, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Y la nueva Biblia de los hispanos lo dice más literalmente, dice, pero ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. No tienen el amor de Dios. Esta gente que se comportaban como enemigos de la cruz, en última instancia el problema de ellos no es su comportamiento, sino la raíz de su comportamiento. ¿Cuál es la raíz de su comportamiento? Que ellos amaban al mundo en vez de a Dios. No tienen el amor de Dios en ellos. Y bueno, mira, primera de Juan 2:15 nos enseña, el mismo apóstol Juan nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Dice, si aman al mundo, no tienen el amor del Padre. Si nosotros amamos al mundo, entonces nosotros no poseemos, no hemos recibido, ya vamos a ver porque eso se recibe, el amor de Dios. El amor de Dios es tu capacidad de amar a Dios, tu capacidad de ver y que en tu mente por fe se haga un clic donde tú veas que la felicidad es en Dios y busques a que el verdadero Dios sea tu Dios. Versículo 16 del mismo 1 de Juan 2 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, el verdadero problema es que no han nacido de nuevo. El verdadero problema es que no han nacido de nuevo, que no han nacido de Dios. Y quería que estuviéramos familiarizados con estos conceptos, porque, mira, Romanos 5:5 dice, y lo puse ahí de que la Biblia de las Américas, porque dice que la esperanza no nos desilusiona, dice Pablo en ese momento, dice, porque el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es algo que Dios nos da. Y es algo que Dios nos da cuando nos arrepentimos. Pero es algo, no es que nosotros voy a amar a Dios, no. Tú decides arrepentirte, ser obediente a Dios, y Dios honra tu arrepentimiento y te da nacimiento espiritual. Dios te activa tu corazón a ser capaz de ver en Él y conocer de Él la verdadera felicidad. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Eso no es algo que tú y yo podemos provocar en nosotros mismos. Ciertamente Dios llama al arrepentimiento, eso es lo único que Dios pide. El resto lo hace Él, pero el punto es que veamos que esto es algo que si no lo poseemos y sentimos que el mundo nos está jalando, lo que tenemos que pedirle a Dios, obviamente tomar la decisión de ser obedientes y pedirle a Dios, Señor, mira la realidad de mi corazón, necesito que pongas amor de ti en mi corazón. Quería que viéramos esto claramente porque es de suma importancia que veamos que dependemos de Dios completamente. Y esto es importante porque mira, el Señor mismo ahí en Juan 3, cuando Nicodemo se va a hacerle preguntas al Señor, Nicodemo, uno de los religiosos más religiosos y a los ojos del mundo de las personas, de las mejores personas, sin embargo Jesucristo le dice, de veras te aseguro, en Juan 3:3, que quien no nazca de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. A menos que tú nazcas de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Y después más tarde, en el versículo 7, le dice, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. No es deberías nacer de nuevo, te conviene, no, tienes, es algo categóricamente necesario. Todo ser humano tiene que nacer de nuevo para poder ni siquiera ver el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde Dios reina en nuestros corazones y podemos conocerlo y podemos conseguir satisfacción en Él. Mira, en Juan 1:12, Jesucristo, el apóstol Juan lo enseña de esta manera, más cuanto lo recibieron a quienes, a Jesucristo. ¿Quiénes son esos? A los que creen en su nombre. Les dio derecho a ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni de los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen
de Dios. Es importante que entendamos eso, porque el problema de esta gente que todavía amaban al mundo es porque no tienen el amor de Dios en ellos, porque no han nacido de nuevo. El verdadero problema es que no han nacido de nuevo, no han nacido de Dios. ¿Ok? Pero ¿por qué su destino es la destrucción? ¿Por qué su destino es la destrucción? Bueno, básicamente porque no creen en el nombre de Cristo, por lo que no han nacido de nuevo. ¿Okay? Entonces, tú naces de nuevo cuando crees en Jesucristo, pero creer en Jesucristo es fe, lo cual Dios regala a aquellos que se arrepienten. ¿Ok? Bueno, entonces, pero el otro punto que quería que viéramos era que dice ahí que esta gente se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Mira, ¿cómo así? Mira. Dice, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. ¿Cuál es el punto? Que esta gente estaban sumamente equivocados. Esta gente estaban sumamente confundidos, estaban ciegos a los engaños del diablo. ¿Por qué? Porque mira, esta gente estaban llamando bueno lo malo y malo lo bueno. Y nosotros sabemos lo que enseña la Biblia al respecto. En Isaías 5:20 lo pone así: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estos patas estaban aparentemente comportándose, como vemos, como enemigos de la cruz de Cristo y estaban como quien dice, dando alarde, regocijándose, enorgulleciéndose de su comportamiento, cuando en realidad Pablo está diciendo, mira, más bien se están enorgulleciendo de lo que debería darles vergüenza. El punto, como lo puse aquí, es el siguiente. Mira, cuidado. Y quiero que entendamos esto. Cuidado con lo que instruye tu conciencia. Todos tenemos una conciencia y nuestra conciencia está instruida por creencias. Y si tus creencias son malas, entonces estás instruyendo tu conciencia de forma negativa. Dice, cuidado con lo que instruye tu conciencia, tu discernimiento. Asegúrate que sea la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, lo que instruye tu conciencia y no tus ideas preconcebidas acorde a los malos deseos de tu corazón. Y lo repito, mira, cuidado con lo que instruye tu conciencia, tu discernimiento. Asegúrate que sea la verdad de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, lo que instruye tu conciencia y no tus ideas preconcebidas acorde a los malos deseos de tu corazón. Mira, Jesucristo en Mateo 6:22 dando una enseñanza acerca de los tesoros en el cielo y no acumulen para sí mismos tesoros en la tierra, y tú sabes, dando enseñanza al respecto de que nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, y querrá a uno y despreciará al otro, porque no se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Y en el medio de esa enseñanza, mira lo que enseña Jesús. En el capítulo 20, en el versículo 22 del capítulo 6 dice, y mira lo que dice: el ojo, y aquí utiliza el lenguaje bíblico y tenemos que dar un poquito de explicación, pero mira, el ojo o la conciencia es la lámpara del cuerpo. Y mira lo que dice el Señor: el ojo o la conciencia es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión o tu discernimiento es claro, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Es decir, por eso es que Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque aquí dice, mira, si la luz que hay en ti es oscuridad, es decir, si tus creencias y tu conciencia está creyendo lo contrario a la verdad, él dice, si tu luz, si la luz en ti más bien es oscuridad, si lo que tú crees que es bueno, más bien lo que es lo malo, entonces estás destinado a una perpetua oscuridad, y qué densa será tu oscuridad. El ojo, la conciencia es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Se llamaban bueno lo malo y lo malo bueno, qué densa será su oscuridad. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de qué instruye nuestra conciencia.
y verdaderamente que lo que nosotros llamamos bueno, Dios lo llame bueno, y lo que nosotros llamamos malo, Dios lo llame malo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, tenemos que creer la verdad de Dios en esto para instruir nuestra conciencia, que es el instrumento que nos guía por el camino de santidad, lo que nos da discernimiento para apartarnos de lo malo y acercarnos a lo bueno. Asegurarnos de que sea acorde a la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios, a lo que instruye nuestra conciencia, y no nuestras ideas preconcebidas acorde a los malos deseos de nuestro corazón. Mira, el punto es este, mira, cuidado con el autoengaño. Sabes que tú y yo, todos nosotros tendemos y estamos propensos al autoengaño. Al autoengaño. Mira, yo lo puse aquí, pero Wikipedia define autoengaño. El autoengaño es el proceso de negarse a racionalizar la relevancia, significancia o importancia de evidencia contraria y argumentos lógicos que son opuestos a los propios. Engañarnos a nosotros mismos, a querer creer lo que queremos creer, ¿no? Y seguir nuestro corazón. Mira, Jeremías 17:9 dice que no hay nada tan engañoso como el corazón humano. No hay nada más engañoso que el corazón humano, no tiene remedio y quién puede comprenderlo. Y la Biblia en los Proverbios 28, versículo 26 dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Entonces, la creencia popular es sigue tu corazón, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice algo contrario. Nada de sigue tu corazón. El que sigue su propio corazón es un necio. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y tú y yo tendemos al autoengaño. Y tenemos que dejar que sea la palabra de Dios la que revela y la que nos dice qué creer. Por eso que puse aquí esta exhortación donde dice, puse que cuidado con buscar que las Escrituras validen lo que ya creemos. Porque a veces en nuestro autoengaño tenemos una creencia y buscamos las Escrituras que validan lo que ya yo creo. Esa no es la actitud que debemos tener. Nosotros debemos tener una actitud de dejar que las Escrituras definan nuestras creencias. ¿Okay? No es sabio llegar a las Escrituras y decir, bueno, yo creo X y busco los versículos que apoyan mi creencia. Y bueno, ignoro el resto. Es decir, ya yo fui con una creencia preconcebida a la palabra de Dios y dije, y cuidado con buscar que las Escrituras validen lo que ya creemos. En vez de dejar que las Escrituras definan nuestras creencias. Nosotros vamos a las Escrituras humildemente, como queriendo decir, me doy cuenta de que soy propenso al autoengaño y tengo que dejar que Dios haga un lavado de cerebro y me diga, revise todas mis creencias y me diga las que están acorde a la verdad y las que no están acorde a la verdad. Las que están acorde a la verdad de su palabra, bacán, se quedan. Las que no están acorde a la verdad de su palabra, pues se tienen que ir y inserto la verdad de la palabra de Dios. Cuidado con buscar que las Escrituras validen lo que ya creemos, en vez de dejar que las Escrituras definan nuestras creencias. Ustedes lo conocen, es esa actitud que dice, yo quiero lo que quiero y voy a justificarlo de una manera u otra. Cuidado con esa actitud de los cuales todos nosotros somos propensos de querer lo que queremos. Y buscamos la manera, porque mira, el autoengaño, podemos torcer hasta la palabra de Dios. Y hay un pastor que dice lo siguiente, que la palabra de Dios es como un preso, que si lo torturas, podemos lograr que digan lo que queremos. Lo que hay es que torturarlo lo suficiente. ¿Okay? Hasta la palabra de Dios podemos torcerla de una manera que nosotros validamos y tendemos a querer creer lo que creemos porque ya yo quiero esto y busco la forma en que la palabra de Dios hasta lo diga. No, vamos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios defina nuestras creencias. Ok, pero en definitiva, porque Pablo nos está diciendo, mira, sigan nuestro patrón de comportamiento, el que vieron de nosotros, y tengan cuidado con esas personas que se comportan como enemigos de la cruz. Pero ¿por qué esa expresión? ¿Por qué enemigos de la cruz? Mira, ¿por qué enemigos de la cruz? Mira, porque niegan la doctrina básica del cristianismo de morir al yo. Básicamente, ¿por qué enemigos de la cruz? Porque niegan la doctrina básica del cristianismo de morir al yo o de negarse a sí mismo. Una enseñanza que Jesucristo dio varias veces y fue grabada en los evangelios varias veces, y esta es solo una de ellas, solo que esta me gusta más que todas porque dice diariamente. Pero Jesús dijo, una y otra vez le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, en este caso Lucas 9:23, si alguien quiere ser discípulo de Cristo, si alguien quiere ser un seguidor de Cristo, bueno, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, esta gente se comportaban como enemigos de la cruz de Cristo
¿Por qué? Porque niegan con su actitud, con su creencia, la doctrina básica del cristianismo de morir al yo, de negarse a sí mismo. Mira, la invitación de Jesús es una invitación que dice, quítate para ponerte, abandona para ganar. Lo hemos visto varias veces, pero es como el proverbial que si queremos ponernos un par de zapatos nuevos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarnos los zapatos viejos. Bueno, la cruz de Cristo es como el gran quitazapatos. No, en nuestro cristianismo, el punto es este, mira, en nuestro cristianismo nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir pérdida aparente para poder tener verdadera ganancia. En nuestro cristianismo nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir pérdida aparente, porque muchas veces el Señor nos pide que pérdida, pero es una pérdida que es aparente. En realidad no es una verdadera pérdida, sino que estamos dando algo para ganar algo de muchísimo más valor. Tenemos que estar dispuestos a sufrir pérdida aparente para poder tener verdadera ganancia. Tenemos que estar dispuestos a dejar ir para poder recibir. Y estos patas aquí que se comportaban como enemigos de la cruz de Cristo no estaban dispuestos a hacer eso. ¿Cómo que Dios quiere que yo pierda? No. Dios quiere que yo sea rico aquí en esta tierra ya. ¿Cómo que estás enfermo? Si estás enfermo porque no tienes fe, eso no está. Dile eso a Pablo. Y hemos visto en lugares, la palabra de Dios no enseña eso. Tu carne quiere eso. Mi carne quiere eso. Y nombra y clámalo, es lo que yo quiero y lo que yo quiero y ya. Y es mío y sin ninguna meditación, si es que esa es la voluntad de Dios, que yo tenga o no tenga eso. Si el tener o no tener eso va a ser contraproducente a mi crecimiento espiritual, al crecimiento espiritual de los demás. No, simplemente eso es lo que mi carne quiere y lo quiere ya, y la palabra de Dios, en ciertos lugares pareciera que eso se enseña y me agarro de esos lugares para no negarme a mí mismo. Esos versículos de negarme a mí mismo no los quiero ni ver. Yo quiero los que dicen prosperidad. Háblame de prosperidad, hermano. Eso de sufrir, eso Jesucristo fue el que sufrió. Y como decía A.W. Tozer, el problema con el cristianismo moderno es que queremos que Jesucristo sea el único que sufre. Tú y yo no queremos sufrir, pues no. Jesucristo lo llama una y otra vez. En forma clásica, está en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, otras traducciones lo dicen, venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día. Y la cruz como un instrumento de muerte, donde dejamos morir al yo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que me siga. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces en el versículo 20. Pablo sigue, dice, en cambio, ya pasa a hablar de estas personas, dice, en cambio, tengan cuidado con ellos, tengan cuidado con dejarse llevar por los que están viviendo y que sus vidas, no como el patrón que nosotros les dejamos, sino como aquellos que sus vidas aparecen que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero él dice que en cambio nosotros, dice en el versículo 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Mira, yo noté aquí, mira, nuestro comportamiento, porque dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Mira, nuestro comportamiento revela nuestra ciudadanía. El problema es que nuestro comportamiento revela nuestra ciudadanía o de dónde somos, a quién pertenecemos. Nuestro comportamiento revela lo que creemos. Cuando nacemos en el mundo, separados de Dios, somos del mundo. ¿Ok? Y aprendemos a ver, tú sabes, los deseos de la carne y conseguimos cierta satisfacción en los deseos de la carne y queremos más y más y más y más. Llega un momento que el Señor arresta nuestras vidas, interrumpe nuestras vidas y nos enseña la realidad. No, ese camino lleva a la destrucción, a la miseria eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo, y vemos que es en Dios donde está la felicidad. Y nuestro corazón pasa de pertenecer a este mundo, recibimos el amor de Dios por el Espíritu Santo y nos damos cuenta, ¿sabes qué? La felicidad está en Dios. Y Dios no es un fastidioso que quiere robarme mis placeres. Esa es la religión. Dios es la fuente de la felicidad y en Él es el que debo buscar. Hay un cambio de creencia. Cambia una creencia en nuestros corazones donde vemos que la felicidad está en Dios, no en nada más. Y lo que hace eso es que cambia nuestra ciudadanía.
Antes era peruano, antes era mundano, pero ahora soy del cielo, soy ciudadano del cielo. Ahora antes pertenecía a este mundo, mi corazón pertenecía a aquellos que están perdidos, al enemigo de Dios. Ahora no, ahora pertenezco a Jesucristo. Son como recibir la ciudadanía del cielo. Y nuestra ciudadanía, el punto es que nuestro comportamiento revela nuestra ciudadanía, dónde somos, a quién pertenecemos. Nuestro comportamiento, en última instancia, revela lo que tú y yo creemos. Porque no importa no importa lo que tú digas, o que tú digas a veces en el sentido lo que digas para impresionar a los demás. Lo que importa al final es lo que tú haces, porque lo que tú haces revela lo que tú crees. Y el problema es lo que tú crees. Uno se salva por creer en Jesucristo. Si tú crees que verdaderamente Jesucristo es la solución a tus problemas, tú vas a buscar que Él te instruya. Y por eso que decimos que nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. Mira lo que dice Colosenses 3. Dice en el versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas, o resucitado con Cristo, o nacido de Dios. Eso es lo que significa. ¿No? Ya que han resucitado con Cristo, o nacido de Dios, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes, mira esto, ustedes han muerto este mundo y su vida o felicidad está escondida con Cristo en Dios. Mira, pues ustedes han muerto y su vida o su felicidad está escondida con Cristo en Dios. ¿Tú crees eso? ¿Verdaderamente crees que tu vida, tu felicidad está escondida, como dice la palabra de Dios, con Cristo en Dios? Si verdaderamente lo crees, tu comportamiento va a reflejar. El problema no es tu comportamiento, el problema es lo que tú crees. Pero nuestro comportamiento revela nuestras creencias. Y si el comportamiento de tu vida diaria tú observas que es un perseguir los placeres de este mundo, deja que eso sea una alarma. Porque eso está apuntando a una creencia errónea. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdaderamente será que yo verdaderamente no creo que la felicidad es en Dios? Y dejemos que nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento tiene que alinearse o se alinea con nuestras creencias. A veces decimos que creemos algo cuando en realidad creemos otro. Y la prueba de fuego es lo que hacemos, porque lo que hacemos proviene de nuestras creencias y las delatan. Ok, entonces, pero bueno, en el versículo 20, Pablo dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Mira, esa palabra Salvador, Jesucristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque Salvador como el que rescata de la miseria y es en sí mismo la vida eterna. Nuestro Salvador, el que nos rescata de la miseria. Es más, Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahí lo puse. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. ¿No? Él es el Salvador. Y yo soy la felicidad. Yo soy el que te rescata tu vida de la miseria. Porque yo mismo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? Pues si lo crees, vas a buscarlo. ¿Okay? Eso es lo que revela verdaderamente lo que tú crees. Si lo crees, vas a buscarlo. En el versículo 21 dice que Él, continúa Pablo diciendo, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿De qué está hablando Pablo? Mira, Él transformará nuestro cuerpo, porque Pablo está enfocándose en la segunda venida de Jesucristo. Y él dice, mira, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, y es del cielo, de Dios mismo, de donde anhelamos y donde conseguimos la felicidad, y la felicidad está expresada y la felicidad está anclada en una persona, en el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo aquí en todo esto? Mira, Primera de Juan 3:2. Esto es una doctrina básica del cristianismo, pero Primera de Juan 3:2 enseña, mira lo que enseña. Y dice Pablo aquí, Juan a todos nosotros, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Dice, sabemos que sin embargo, que cuando Cristo venga, y esto es lo que quiero que vean, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él,
porque lo veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga, nosotros la palabra de Dios enseña que cuando Cristo regrese, nosotros vamos a ser iguales a Él, semejantes a Él, y vamos a recibir un cuerpo nuevo. Mira, un cuerpo diferente, un cuerpo de gloria, un cuerpo capaz de tener verdadera comunión con Dios ininterrumpida. Un cuerpo diferente, que es un cuerpo que no tiende al pecado y que no está atado con las cadenas del pecado y de la incredulidad. ¿Por qué digo esto? Mira, porque bíblicamente, no es que a mí me guste digamos la ilustración, no. Bíblicamente, nuestra miseria, nuestro pecado está atado a nuestro cuerpo actual. Eso no lo digo yo, eso está ahí en Romanos 7, un poquito elaborado, pero quería leerlo. En Romanos 7:14 dice: sabemos, en efecto, dice Pablo, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vencido o vendido como esclavo al pecado. Y mira lo que dice Pablo: no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, hoy no soy capaz de hacerlo. Dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, este es Pablo, este es Pablo salvo, ¿ok? Y Pablo está diciendo, yo estoy preso en este cuerpo de muerte, está diciendo, y vas a ver que al final dice, yo soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿O quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la lucha de todo cristiano, ¿ok? Que recibe nueva vida, vida eterna, mientras todavía sigue prisionero en un cuerpo de pecado. Y eso es lo que está queriendo decir Pablo ahorita cuando dice, cuando Cristo venga, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Y si es verdad que hay esperanza para este mundo, para antes que Cristo venga, mediante su Espíritu nos va transformando y nos va liberando, ciertamente esa liberación va a ser verdaderamente completa, es cuando Él regrese. Mira, noté aquí que cuando Jesucristo venga, Él va a personalmente y de forma definitiva y completa, esto es lo que enseña la palabra, que cuando Jesucristo venga, Él va a personalmente y de forma definitiva y completa liberar nuestras almas de las miserias o de todas las miserias del pecado. Okay, por eso es que Pablo está diciendo, mira, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Y mira cómo termina el capítulo, dice, mediante el poder. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo es eso? Mira, no solo vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, capaz de conocer a Dios y libre de pecado, sino que Él va a ordenar todo. Él va a poner todo en su lugar. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta el orden. ¿Sí, chicos? A mí me gusta el orden. Y el desorden me turba. Yo estoy seguro que a todos nos gusta el orden. Nos da fastidio ordenar, pero cuando vemos algo ordenado se ve bien. Mira, el punto es que cuando Cristo venga, va a someter, con el poder que Él somete a sí mismo todas las cosas, va a ordenar todo y no va a haber más caos. No más caos, no más desorden. Imagínate, no solo tu vida libre de los deseos pecaminosos que te atan a una vida de pecado, sino que alrededor tuyo no va a haber más caos, no más desorden, no más mentiras, no más desengaños de ningún tipo, no más heridas emocionales, no más desamores, no más incertidumbre ni temores de ningún tipo, porque finalmente todo va a estar funcionando como debe ser.
Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mira, no solo, mira, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. No solo vamos a recibir un cuerpo glorificado, sino que Él va a ordenar todo y va a poner todo en su lugar. Finalmente todo, absolutamente todo, funcionando como debe ser. Mira, yo lo puse aquí, pero la segunda venida de Jesucristo va a resolver todo. Eso no es lo que creo yo y quiero creer. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La segunda venida de Jesucristo va a resolver todo, responder toda pregunta, aclarar toda duda, resolver todo problema, aplacar todo miedo. Y quiero que entendamos y nos vayamos de aquí con esto claro en nuestra cabeza. Mira, la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana es, bueno, que no me voy a enfermar nunca, voy a tener todo lo que quiero y me va a ir bien en esta vida. No, esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que mis hijos van a crecer y van a ser unos buenos seres humanos en este mundo. Esa no es la esperanza. Es algo bueno de tener, pero eso no es la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza cristiana acorde a la palabra de Dios? Es la revelación de Jesucristo, el apocalipsis de Jesucristo. El apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo es la esperanza cristiana. En Tito, Pablo lo pone de esta manera: en verdad, Tito 2:11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad, a las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras en el 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cuál es? Es decir, y lo dice claramente, ¿cuál es la esperanza? Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mira, por eso es que la doctrina de la segunda venida de Jesucristo es tan importante, porque quita nuestro enfoque de este mundo. Y el dicho lo pone de esta manera: mira, si vives tu vida para este mundo, la pierdes, pero si vives tu vida para la eternidad, ganas esta vida. Porque entonces esta vida pasa a tener sentido, esta vida pasa a tener el enfoque que estaba diseñado a tener, y es vivir con la vida enfocada en el cielo, con la vida enfocada en Jesucristo y su retorno, para verdaderamente sacarnos de la miseria en que vivimos de forma definitiva y para siempre, y poder disfrutar de Dios de forma ininterrumpida y sin ningún tipo de impedimento para la eternidad y todos los tiempos. Mira, quería que meditáramos ya para irnos el gran evento de todos los siglos. ¿Cuál es el gran evento de todos los siglos? Está ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. ¿Qué dice? El gran evento de todos los siglos, la venida del Señor. Y mira como lo dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan con esos otros que no tienen esperanza. Como esos otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, la esperanza de Jesucristo, de su venida, ¿no? El versículo 14 dice: ¿acaso creemos que Jesucristo murió? ¿Acaso no creemos que Jesucristo murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Y básicamente Pablo está consolando a esta gente que decían, Cristo viene, pero hay gente que se ha muerto, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Se perdieron la segunda venida? Entonces Pablo está diciendo, no, de ninguna manera, todos hay una resurrección. Pero el punto es en el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4, dice, ¿cuál es el evento de todos los siglos? Aquí está. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto no es Apocalipsis, esto es Primera de Tesalonicenses, esto es una epístola de Pablo a una iglesia. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, que dice ahí, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Mira, la esperanza cristiana es el apocalipsis, la revelación de Jesucristo, su segunda venida, de que seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre.
Oh, que el Señor venga rápido, ¿no? Para que todas estas cosas se hagan una realidad en nuestras vidas. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Y Pablo se despide diciendo en ese momento, dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Bueno, ¿qué hemos aprendido entonces? Que nada cambia hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. Y hemos visto, como siempre hemos visto desde que estamos en Filipenses, de que lo que pensamos define lo que sentimos, lo que creemos, define lo que sentimos y lo que hacemos. Y para tener el gozo de Dios, para poder experimentarlo, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, una mente sumisa a la voluntad de Dios, y como vimos hoy, una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor, enfocados en la esperanza de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria. Por eso es que el Salmo 24:7, mira cómo lo pone: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de Gloria. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por haber... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.